Buenas tardes, maestra. Le presentaremos la tarea 1.12, que es la entrega del video de trabajo en equipo, con mis compañeros Aldo, Imanol, Andrés, Rodrigo y yo, Aarón, del grupo Quinto E. Bueno, en ese análisis se estudiarán los circuitos eléctricos de corriente alterna con régimen sinusoidal mediante el uso de números complejos. Este tipo de circuitos son de gran importancia en la industria eléctrica y electrónica, y su comprensión es fundamental para el diseño y mantenimiento de sistemas eléctricos. Además, espera que nosotros como estudiantes podamos tomar decisiones bien fundamentadas y aplicar los conocimientos adquiridos de manera creativa y reflexiva para abordar diferentes situaciones. Para lograr esto, lo que se abordarán problemas teóricos y prácticos utilizando las habilidades y conocimientos obtenidos durante este curso, seleccionando los métodos apropiados y justificando cada paso hacia la resolución precisa de los desafíos planteados. Bueno, como ya se dijo anteriormente, nuestro tema va a ser análisis de circuitos eléctricos de corriente alterna con régimen sinusoidal mediante el uso de números complejos. Bueno, los números complejos. Los números complejos son una herramienta matemática utilizada para representar magnitudes que tienen una parte real y una parte imaginaria. En el análisis de circuitos eléctricos de corriente alterna, los números complejos son utilizados para representar las magnitudes de voltaje y corriente. Esto permite realizar operaciones matemáticas más sencillas y precisas que con las magnitudes físicas. Bueno, los números complejos son una herramienta matemática fundamental en el análisis de circuitos eléctricos de corriente alterna con régimen sinusoidal. Esto se debe a que los circuitos de corriente alterna a menudo involucran componentes como resistencias, inductancias y capacitancias, que pueden presentar desfases de fase entre la corriente y la tensión debido a sus propiedades reactivas. Y bueno, a continuación explicaré un poco más estos conceptos. La corriente alterna. Bueno, la corriente alterna es una forma de corriente eléctrica que cambia de dirección y magnitud de forma periódica. Se representa mediante una función sinusoidal y su frecuencia se mide en Hertz. La corriente alterna es utilizada en la mayoría de los sistemas eléctricos y electrónicos debido a su facilidad para ser transformada y transportada a largas distancias. También tenemos la impedancia. La impedancia es una magnitud que representa la oposición de un circuito eléctrico al paso de la corriente alterna. Se representa mediante un número complejo que incluye la resistencia y la reactancia del circuito. La impedancia es utilizada para calcular la corriente y el voltaje en el circuito, y es fundamental para el diseño y análisis de sistemas eléctricos complejos. Bueno, el análisis de circuitos eléctricos de corriente alterna con régimen sinusoidal mediante el uso de números complejos se basa en la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, que lo entendimos o lo aprendimos más bien en el curso de circuitos eléctricos 1. Estas leyes son utilizadas para obtener ecuaciones que relacionan las magnitudes de voltaje y corriente en el circuito. Luego se utilizan técnicas matemáticas para resolver estas ecuaciones y obtener las magnitudes de interés. Una breve conclusión. Los análisis de circuitos eléctricos de corriente alterna con régimen sinusoidal mediante el uso de números complejos es fundamental para el diseño de mantenimiento de sistemas eléctricos complejos. La comprensión de las leyes de Ohm y Kirchhoff y el uso de herramientas matemáticas como los números complejos y la impedancia permiten realizar análisis precisos y eficientes de circuitos eléctricos. Como se puede observar de la información mostrada, la corriente alterna es fundamental actualmente y se utiliza en todas partes. Puede parecer que la corriente continua quedó obsoleta, sin embargo es todo lo contrario. La corriente alterna y la corriente directa se complementan entre sí, gracias al uso de rectificadores, para transformar corriente alterna a corriente directa, que es lo que la mayoría de dispositivos electrónicos utilizan, como lo son computadoras, televisores y celulares. Al igual que como se mencionó anteriormente, con alternadores se puede transformar la corriente directa alterna, para así tener los generadores de electricidad utilizados para transformar la electricidad de una planta eléctrica a las casas. Y bueno, a continuación les dejo con mi compañero Andrés,
que les dará a conocer un tanto de la descripción de los temas aplicados en MAPI. Gracias. Buenos días o tardes, maestra. Ahora continuaremos con la descripción de los temas aplicados en MAPI. Hay una estrecha relación entre las matemáticas avanzadas y la aplicación de los números complejos en circuitos eléctricos de corriente alterna con régimen sinusoidal, especialmente en el campo de la ingeniería eléctrica. Aquí se muestran conceptos previos que necesitamos para el análisis de circuitos, empezando con el de álgebra lineal. El álgebra lineal es fundamental para comprender y resolver sistemas de ecuaciones lineales que surgen en el análisis de circuitos eléctricos complejos. Los fasores y las matrices son herramientas comunes en este contexto. El segundo concepto es el de análisis de circuitos. El análisis de circuitos de corriente alterna con componentes reactivos como inductancias y capacitancias. El cálculo de impedancias, admitancias y reactancias es esencial para determinar cómo se comporta un circuito en régimen sinusoidal. A continuación se explicarán los temas vistos en este primer parcial en la materia de MAPI, que están relacionados con el análisis de circuitos de corriente alterna de régimen sinusoidal. Más adelante se explicará más a detalle por qué ambos están relacionados. El primer tema es el de representación de números complejos. En clase se dieron varias formas en las cuales los números complejos pueden ser representados. Sin embargo, de dichas formas, las que más nos interesan en este trabajo son las siguientes. La primera forma es la forma algebraica, que es igual a z igual a x más jy. Aquí, a comparación de lo que se vio en clase, donde el número imaginario se representa con la letra i, nosotros tenemos que representarlo con la letra j, ya que en varios libros de ingeniería se representa con j para evitar confusiones con la corriente eléctrica, la cual se representa con la letra I. Entonces, en nuestro caso, vamos a manejar el número imaginario con la letra J para evitar confusiones con la corriente. Seguimos con la forma polar, que es Z igual a magnitud de Z con el ángulo θ, siendo la magnitud de Z igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada y θ el arcotangente de y sobre x, de la forma z igual a x más jy. Luego tenemos la forma trigonométrica, que es z igual a magnitud de z por el coseno de θ más j seno de θ. Por último tenemos la forma exponencial, que es z igual a magnitud de z por Euler con exponente menos j θ. Luego tenemos las operaciones básicas con números complejos. Como se explicará más adelante, los teoremas de solución de circuitos eléctricos son universales, en el sentido que tienen el mismo comportamiento tanto en corriente continua como en corriente alterna. Mismos teoremas requieren de realizar las operaciones básicas según el comportamiento que se requiera analizar. Es decir, que para resolver circuitos eléctricos de corriente alterna se necesita de la suma, resta, multiplicación y división, que la división, como ya vimos en clase, sería el proceso inverso a la multiplicación. Todo esto sería con los números complejos. Por último tenemos el teorema de Moivre. Este tema nos ayudará a resolver operaciones matemáticas que involucran a las potencias y raíces de números complejos. Este concepto no es utilizado comúnmente, pero, dependiendo de las condiciones de los problemas que se presenten, puede ser una herramienta de gran ayuda para resolver circuitos eléctricos. Ahora continuaremos con la relación de los temas con mi compañero Rodrigo. Y bueno, continuando con nuestra presentación, yo soy Rodrigo López Ceja y en este caso voy a explicar acerca de la descripción del tema a desarrollar, su relación con MAPI y utilidad de este en situaciones reales. Entonces, primeramente voy a hablar un poco acerca de los fasores, primero dando una pequeña definición, que es que relacionando los temas de análisis de circuitos de corriente alterna con régimen sinusoidal y los temas vistos en la materia, el concepto más importante entre ambos es el del fasor, el cual se define como un número complejo que representa la amplitud y fase de una senoide. Entonces aquí puse un ejemplo que si tenemos la función del voltaje en dominio del tiempo, que es igual a un voltaje máximo por el seno de omega t más teta o por el coseno de omega t más teta, cualquiera de las dos funciones. Si pasamos esta ecuación del dominio del tiempo al dominio del fasor, podemos obtener lo siguiente, que es básicamente la que si lo relacionamos con lo antes visto, pues se podría observar que es la forma de representar los números complejos de la forma polar. Y es que la relación o deducción de la forma fasorial de la forma de onda de la corriente alterna se dedujo de la representación de los números complejos de la forma tanto exponencial
y trigonométrica vistas en clase, que aquí las quisimos volver a poner y como ya vimos en clase, ambas formas se relacionan tanto en amplitud como en el argumento. Ahora, hablando un poco acerca de las impedancias, es que analizando el argumento de la función sinusoidal del voltaje, lo único que vimos cuando lo transformamos a fasor fue el ángulo de desfase y no vimos nada relacionado con el omega t. Y esto es la razón por la cual, porque la frecuencia angular pues es un valor constante y está definido por la fórmula que la frecuencia angular es igual a 2pi por f. Y en este caso la variable f la representa la frecuencia y aquí en México y principalmente en toda América se trabaja con una frecuencia estándar de 60 hercios cuando hablamos de corriente alterna, por lo que la frecuencia angular normalmente tendrá un valor estándar de 377 aproximadamente. Pero bueno, lo interesante es el desfase que se genera gracias a los elementos inductivos y capacitivos dentro de los circuitos, pues los inductores causan que el voltaje adelante la corriente, mientras que los capacitores generan que la corriente adelante el voltaje. Por lo que hablando tanto de las inductancias como capacitancias, surge un nuevo concepto llamado impedancia, el cual es la relación entre el voltaje y corriente fasorial y se representa con la letra Z. Y aquí podemos observar que Z es igual al voltaje máximo con un ángulo de desfase θv o de voltaje entre la corriente máxima con su ángulo de desfase respectivo, que si lo comparamos con la ley de Ohm tradicional o utilizada principalmente en circuitos de corriente continua, pues simplemente lo único que cambia es que tanto el voltaje como la corriente están representados por fasores o números complejos, y en este caso la resistencia ya se representa ahora como una impedancia. Y pues obteniendo una forma general para la impedancia, si tenemos que Z es igual a la amplitud máxima de Z con un ángulo de desfase de θz, en el cual si tenemos que el ángulo de desfase Z es igual a la amplitud máxima del voltaje entre la amplitud máxima de la corriente y el ángulo de desfase Z es igual a la resta de los voltajes a la resta de los ángulos del voltaje con la corriente. Esa es nuestra fórmula este, estándar, por así decirlo. Pero esta es la forma de representar a la impedancia polar, pero lo que nos interesa es tener más que nada una forma de representarlos en forma algebraica de los números complejos por esta siguiente razón, porque de igual manera, si tenemos el mismo número complejo, lo podemos representar como R más JX, donde R pues se define como la amplitud de Z por el coseno de θz y JX como la amplitud de Z por la variable compleja J por el seno del ángulo. En este caso, si lo comparamos con la forma algebraica que se enseña normalmente, que era X más Y por Y, en este caso, pues puede causar un poco de confusión que ahora las X estén del lado imaginario. Pero esto es gracias, o más bien por la razón que R lo que representa son las resistencias. En este caso, las resistencias siempre van a representar la parte real de nuestro número complejo, mientras que las reactancias que se representan con la letra X son lo que son la parte imaginaria de nuestro número complejo y tanto resistencia como reactancia hacen nuestra impedancia Z. Y pues ahora que acabo de mencionar las reactancias, como la unidad de la impedancia es el ohm y las unidades del capacitor en este caso son los faradios y de los inductores los henrys, necesitamos trabajarlos como impedancias para así tenerlo, o sea, que todo tenga la misma unidad. Entonces, para eso tenemos que sacar sus reactancias, como ya les estaba comentando anteriormente. Y es que de la fórmula de la impedancia deducida anteriormente y recordando los comportamientos que acabo de mencionar acerca de cómo el capacitor y el inductor adelantan o retrasan el voltaje de la corriente según sea el caso, podemos obtener las siguientes formas. Y es que en este caso XL o la reactancia del capacitor, como mencioné que el voltaje adelanta la corriente por 90 grados, en este caso la corriente tiene un ángulo de menos 90 y por la fórmula que ya acabamos de observar, en este caso pues obtenemos un desfase de 90 grados o lo mismo a tener pues la variable compleja J por la reactancia del inductor. Y en el caso de los capacitores, como la corriente adelanta al voltaje, en el denominador tenemos un ángulo de 90 grados positivo, por lo que aplicando la fórmula tenemos un ángulo de 90 grados negativo, que es lo mismo a tener 1 sobre J por la reactancia del capacitor.
Y es que así obtenemos nuestras fórmulas generales para encontrar reactancias y de forma compleja, ya sin tener que hacer tanto proceso. Y es que la reactancia del inductor es igual a J omega L, donde omega ya vimos que es la frecuencia angular del circuito dependiendo de su frecuencia que es en hercios que se esté trabajando, mientras que la reactancia del capacitor es 1 sobre J omega C, que en este caso C pues representa el valor en faradios del capacitor. Y siguiendo con los temas, ahora más que nada relacionando los temas de MAPI y ahora sí con comportamiento de circuitos, pues podemos hablar de impedancias en paralelo y en serie. Y es que las impedancias tienen el mismo comportamiento que las resistencias en circuitos eléctricos de corriente continua, por lo que las operaciones de dichas impedancias serán las siguientes. En este caso vamos a definir un número complejo Z1 compuesto por que la parte real R1 más JX1 o por su forma polar Z1 con un ángulo de θ1 y lo mismo con Z2. Y es que para obtener la impedancia equivalente o impedancia total de un circuito en serie, lo único que tienes que hacer es sumar sus impedancias. En este caso nomás quise poner dos valores, pero pueden ser muchos más. En este caso dos para pues, que se vea mejor. Y es que sustituyendo Z1 y Z2 con los valores algebraicos, y también agrupando términos, tenemos que básicamente para tener la impedancia total es la suma de la parte real más la variable compleja que multiplica a todas las variables imaginarias, que en este caso son las reactancias. Esto fue el caso de las impedancias en serie, pero en cuanto a las impedancias en paralelo, se tiene un proceso más laborioso. Y es que en este caso la impedancia total, cuando la queremos el paralelo se escribe comúnmente como dos diagonales seguidas para representar que los elementos están en paralelo. Y la operación es Z1 por Z2 sobre Z1 más Z2. Entonces, en este caso, transformando comúnmente o se recomienda que cuando se trabaje en sumas y restas se trabaje el número complejo de la forma algebraica o estándar y cuando sean multiplicaciones y divisiones se trabajen de la forma polar. Es por eso que en este caso en la parte de arriba representé la forma polar y en la de abajo la forma algebraica. Y en este caso, cuando multiplicamos Z1 por Z2, pues obtenemos una Z que en este caso la llamamos 1, 2 o 12 con un ángulo 1, 2 donde la amplitud máxima de Z12 es la multiplicación de las amplitudes máximas que teníamos tanto en Z1 como en Z2, y el ángulo θ12 es básicamente la suma de sus ángulos. Y ahora también vamos a obtener una un nuevo número complejo que en este caso lo llamamos Z3 y vamos a representarlo con la forma polar, ya que como mencioné, abajo hicimos una suma, pero como ahora tenemos que hacer una división, lo que queremos es pues transformarlo a la forma polar para así hacer la operación más sencilla. En este caso, ¿cómo se dice? El valor máximo de Z3 está dado por la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria, donde el ángulo está dado por el arco tangente de la suma de la parte imaginaria sobre la suma de la parte real. Entonces, si tenemos una z total o una z equivalente, tenemos que va a ser el número complejo 1, 2 sobre el número complejo 3, y teniendo así como resumido la parte de la amplitud, pues sería z12 sobre z3 y el ángulo simplemente sería su resta como lo vimos en clase. Y es por eso que también se trabaja de forma más sencilla la división y multiplicación de los números complejos cuando utilizamos su forma polar, ya que de forma algebraica, para empezar con las divisiones, pues nos meteríamos en un proceso más extenso porque serían varias multiplicaciones, tener que usar el conjugado para racionalizar, por así decirlo, la parte del denominador para que no tengan ninguna parte compleja. Entonces, mejor simplemente aplicamos estas fórmulas que ya mencioné para transformarlo a la subforma polar. Y en este caso ahora vamos a hablar un poco acerca de la ley de Ohm y la potencia eléctrica. Como mencioné, ahora como vamos a trabajar con impedancias, la ley de Ohm compleja se da como Z es igual al voltaje sobre la corriente. Y recordando por la ley de Joule, la potencia eléctrica se representa como que la potencia es igual a la multiplicación entre el voltaje y la corriente. Pero teniendo en cuenta la ley de Ohm, se pueden obtener otras formas de representar tanto al voltaje como la corriente, que en este caso el voltaje puede ser igual a la impedancia por la corriente
y la corriente puede ser igual al voltaje sobre la impedancia. Entonces, sustituyendo en la ley de Joule, podemos obtener nuevas fórmulas para la potencia, siendo que básicamente sería la corriente al cuadrado por la impedancia o también el voltaje al cuadrado sobre la impedancia. Y como vemos en nuestras nuevas fórmulas, en este caso ya podemos llegar a trabajar tanto con potencias como raíces, según sea el caso o la variable que queramos conocer, por lo que ahora sí entra el teorema de De Moivre, que nos va a ayudar a resolver estas operaciones. Y pues básicamente haciendo un resumen rápido acerca de qué es el teorema de De Moivre, se nos explicó en clase que si tenemos un número complejo, en este caso representado en su forma exponencial y lo queremos elevar a una potencia, lo único que hacemos es que a la amplitud la vamos a elevar a la potencia y la potencia la multiplicamos por el ángulo. Y por la relación que tienen todas estas formas, tanto trigonométrica, digo, exponencial, trigonométrica y polar, pues básicamente nos quedan las fórmulas así. Y básicamente cuando elevamos un número al cuadrado, pues el valor máximo, la amplitud máxima la elevamos al cuadrado, bueno, a la n, y el ángulo simplemente lo multiplicamos por la potencia que queramos. Pero en el caso de las raíces es distinto y para no hacer tan extenso esta parte de la explicación, pues se nos explicó que para encontrar la raíz, en este caso de z, pues nos imaginamos tener que encontrar en este caso qué valor obtendríamos si lo elevamos a la n para obtener w. Aquí hacemos las igualaciones como las tenemos aquí. Y pues bueno, despejando y para, repito, no hacer tan largo el video, pues simplemente obtenemos que z es igual a la raíz n de w que multiplica al coseno de teta más 2 pica sobre n, que igualmente multiplica a la variable compleja por el seno de teta más 2 pica sobre n, donde K va a tomar números de 0, 1, 2, hasta donde sea, con la condición de que va a parar cuando llegue al n-1. Y pues en el caso de la potencia eléctrica, y como lo observamos en el caso de la ley de Joule, pues los casos que nos interesa para este tema, pues solo vamos a trabajar con raíces cuadradas. Y en este caso solo nos interesa considerar la raíz cuando K vale 0, no cuando K vale 1. Entonces, si queremos la raíz, pues básicamente obtenemos que Z es igual a la raíz de W con un ángulo teta sobre 2 dado por la raíz cuadrada del valor de n. Y pues para terminar, pues vamos a hablar acerca de leyes y teoremas de los circuitos que vamos a usar más adelante para el desarrollo del ejemplo, que en este caso hablamos de la ley de voltajes de Kirchhoff, que básicamente lo que nos dice es que esta es la suma de las caídas de voltajes en una malla cerrada es igual a cero. Y la ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que la suma de las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a cero. Aquí pusimos las siglas LVK y LSK porque son las siglas que se van a estar utilizando más adelante para que se entienda qué es lo que estamos aplicando. Y también vamos a utilizar la técnica de análisis de mallas, que es una técnica de análisis que utiliza la ley de voltajes de Kirchhoff para crear sistemas de ecuaciones de corrientes de mallas para sintetizar su análisis. Más adelante con el ejemplo va a quedar más claro pues qué es esta técnica de análisis. Y por último vamos a hablar acerca del teorema de Thevenin, el cual nos dice que todo circuito lineal puede ser sustituido por un circuito equivalente Thevenin en las terminales establecidas conformado por una fuente de voltaje de Thevenin conectada en serie con una resistencia Thevenin, más el elemento sustituido por las terminales antes dichas o cualquier otro elemento. Entonces, haciendo un breve resumen acerca de las leyes y teoremas de los circuitos, vamos a observar que en cuestión de teorema de Thevenin, para encontrar la fuente de voltaje de Thevenin, se va a ver más adelante, vamos a utilizar la técnica de análisis de mallas para así crear nuestro sistema de ecuaciones para encontrar las corrientes de malla y encontrar su voltaje. Todo esto, pues, utilizando las operaciones básicas antes mencionadas con los números complejos y mismas operaciones básicas que vimos durante este primer parcial de la materia de matemáticas avanzadas para ingeniería. Y aquí también se ve que en la resistencia Thevenin, pues se va a sacar con los conceptos de tanto resistencia en serie y en paralelo, y pues ya vimos sus operaciones o más o menos cómo es que se comportan y se ve que pues vamos a tener que estar haciendo varias operaciones con números complejos y relacionado pues nuevamente con la materia. Y por último, pues para hacer un análisis de potencia, pues podríamos, si no tenemos el valor del voltaje o la corriente, pero sí el de la impedancia, pues con ayuda del teorema de Moivre,
pues vamos a poder hacer el análisis de una forma más rápida y sencilla. Y pues esto sería todo por la relación entre los temas de la clase de matemáticas avanzadas para ingeniería con los temas de la aplicación que escogimos, que en este caso es el análisis de circuitos eléctricos de corriente alterna con régimen sinusoidal. Ahora vamos a pasar con el desarrollo del ejemplo que realizamos. Hola, mi nombre es Manuel Valadez y ahora les voy a hablar del desarrollo de un ejemplo. A continuación resolveremos un circuito eléctrico con componentes RLC con los temas relacionados al análisis de circuitos antes mencionados, al igual que utilizando los temas de la materia MAPI antes mencionados, como lo son representación de números complejos, operaciones básicas con números complejos y el teorema de De Moivre. Aquí se muestra el circuito eléctrico, ya en el dominio del fasor. El objeto del problema es encontrar su circuito equivalente Thevenin en las terminales A y B para poder así conocer el comportamiento del circuito. Estas son las terminales A y B. Si le queremos conectar cualquier dispositivo eléctrico o electrónico. Primeramente, para conocer el valor de la fuente de voltaje Thevenin, se aplicará la técnica de análisis de corrientes de mallas. Para esto se tiene que definir primero las corrientes de malla que se analizarán y la polaridad que se manejará en cada dispositivo eléctrico, como se muestra a continuación. En esta página aquí tenemos ya cada malla. Analizando primeramente la malla de la corriente 2 y aplicando ley de voltajes de Kirchhoff, obtenemos la siguiente ecuación. Ley de voltajes de Kirchhoff pasaría a el voltaje de la fuente en negativo, ya que entra por negativo, el voltaje de la resistencia 1 positivo y el voltaje de la bobina positivo también, ya que esto pasa por aquí, y igual a 0, aplicando la ley de Ohm para sustituir los voltajes por corrientes y despejando valores, obtenemos que la corriente 2 por la resistencia 1 más la corriente 2 menos la corriente 3, ya que por aquí pasa la corriente 2 en positivo y la corriente 3 en negativo, por la L1, que sería la bobina, igual al voltaje 1, que sería este. Sustituyendo, agrupamos los términos y obtenemos que la corriente 2 por 5 ohms más la corriente 2 menos la corriente 3 por 10 J ohms es igual a 20 a 0 grados volts, por lo cual nos quedaría como 10 ohms más 5 ohms J por corriente 2 menos 5 J ohms por la corriente 3 es igual a 20 a 0 grados. Esta sería nuestra ecuación número 1. Esta de aquí es nuestra ecuación número 1 que lo ocuparemos más adelante. Como entre las mallas 3 y 4 se encuentra la fuente de voltaje que se genera una supermalla, lo que provoca que una de las ecuaciones de la malla sea la ecuación de la restricción y la última ecuación sea aplicando leyes de voltaje de Kirchhoff, tomando con las dos mallas simultáneamente. Por el orden escogido de las corrientes de malla, la ecuación se representa así, sería corriente 4 menos la corriente 3 es igual a 4 a 0 grados, que esta sería nuestra ecuación número 2. Aplicando leyes de voltaje de Kirchhoff en la supermalla, quedaría leyes de voltaje de Kirchhoff es el voltaje de L1 en negativo más el voltaje de este de aquí, del capacitor número 1, más el voltaje en la resistencia número 2, que sería esta de aquí. ¿Sí? Aplicando la ley de Ohm se consigue la siguiente expresión: menos la corriente 2 menos la corriente 3 por 5J ohms más, paréntesis, menos 4J ohms por corriente 3 más 4 ohms por corriente 4 es igual a 0. Agrupamos los términos, aquí desarrollamos la agrupación y una vez que terminamos quedaría como menos 5J ohms por corriente 2 más 1J ohm por corriente 3 más 4 ohms
por corriente 4 es igual a 0. Y esta sería nuestra ecuación número 3. ¿Para qué nos van a servir estas ecuaciones? Pues para llegar a hacer una matriz como esta, que ya la podremos resolver utilizando pues una aplicación o ya una calculadora como la es la TenSpires. Así que eso es lo que funcionaría. Una vez que ya obtenemos el sistema de ecuaciones utilizando una calculadora para obtener los resultados, la corriente I2 es igual a 2 tercios menos 4 tercios J, la corriente 3 es igual a menos 2 más 4 tercios J, y la corriente 4 sería igual a 2 más 4 tercios de J. Regresando al circuito planteado para conocer el voltaje de Thevenin entre las terminales A y B, por leyes o componentes de los circuitos podemos determinar que el voltaje Thevenin es equivalente al voltaje que pasa por la resistencia R2, porque estos están en paralelo. Por lo que aplicando la ley de Ohm obtenemos la única corriente que pasa por la resistencia I4. Creo que me pasé. No sé si aquí. ¿Qué sería esto? VTH es igual a el voltaje de la resistencia 2, que es igual a Z de la corriente 4, por lo que sería igual a 4 ohms por 2 más 4 tercios de I, que sería A. Y el voltaje Thevenin sería igual a 8, resolviendo esta multiplicación, sería 8 más 16 tercios de J volts, que es igual a 9.61 a 0.5880 radianes de voltaje. Para encontrar la impedancia equivalente Thevenin, el teorema dice que las fuentes de voltaje tienen que ponerse en cortocircuito, mientras que las fuentes de corriente en circuito abierto, obteniendo el siguiente circuito. Aquí ya quitamos. Analizando el circuito, R1 y L1 están en paralelo, por lo que hacen las siguientes operaciones ya explicadas anteriormente. Z1 es igual a R1 sobre L1, por lo que sería 10 por 5J sobre 10 más 5J, que sería igual a 50J sobre 10 más 5J, por lo que quedaría como Z1 es igual a 50 a pi sobre 2 sobre 5 por raíz de 5 a 0.4636 radianes, por lo que resolviendo esto nos quedaría igual a 10 sobre raíz de 5 a 1.107 radianes, que es igual a 2 más 4J ohms, perdón. Y por último, esta impedancia equivalente está en paralelo con R2. Aquí. Por lo que quedaría Z3 es igual a Z2 sobre R2, Z3 es igual a 2 por 4 sobre 2 más 4, que es igual a 8 menos 6, que es igual a 4 sobre 3 ohms. Una vez teniendo el valor del voltaje de Thevenin de la resistencia, se forma el circuito equivalente, que sería este de aquí. Bien, continuando con lo anterior, una vez teniendo el circuito equivalente de Thevenin, ya podemos conectarle cualquier carga y ver cómo se comporta con cualquier conexión que se le quiera poner. Por ejemplo, queremos comprobar si le conectamos una impedancia de 4 más 2 J ohms, tanto la potencia media real y reactiva de la nueva impedancia, que estos no superen los 10 watts de potencia. Entonces, al ser un circuito en serie, la impedancia equivalente sería nuestra impedancia de Thevenin más nuestra impedancia 1 es igual a 4 tercios más 4 más 2J, lo cual nos da como resultado 16 tercios más 2J ohms. Ahora, con la impedancia total y el voltaje de Thevenin podemos conocer la corriente total, la cual sería nuestro voltaje de Thevenin entre nuestra impedancia total es igual a 9.61 a 0.588 radianes entre 16 tercios más 2 J ohms, lo cual nos da 9.61 a 588 radianes entre 5.7 a 0.358 radianes, lo cual nos da como resultado 9.61 entre 5.7 a 0.2292 radianes. Como es corriente, sus unidades son en amperios.
Y ahora sí obtenemos nuestro resultado de nuestra corriente total como 1.69 a 0.2292 radianes, nuevamente sus unidades en amperios. Una vez conociendo la corriente total, podemos utilizar la ley de Ohm y el teorema de De Moivre para conocer la potencia real y la reactiva. Entonces, como habíamos dicho, nuestra potencia real, en este caso sería 1 medio por nuestra corriente al cuadrado por nuestra impedancia en su parte real. Y nuestra potencia reactiva sería 1 medio por nuestra corriente al cuadrado por nuestra impedancia en su parte imaginaria. Lo cual nos daría en nuestra potencia real 1 medio por 1.69 a 0.2292 al cuadrado por 16 tercios más 2j. Tenemos 1 medio por 1.69 al cuadrado a 2 por 0.2292, que esto multiplica a 16 tercios más 2j, lo cual nos da 1 medio por 2.856 a 0.4584 por 16 tercios más 2j, lo cual nos da un resultado de 5.57 más 5.93 en j. Ahora sí, con esto podemos obtener nuestro resultado de nuestra potencia real, la cual sería 5.57 watts, y nuestra potencia reactiva como 5.93 watts. Bien, gracias al circuito de Thevenin obtenido con ayuda de los aprendizajes adquiridos en el primer parcial de la materia de matemáticas avanzadas para ingeniería, se pudo determinar que sí se puede conectar la impedancia extra en el circuito, pues no superan los 10 watts de potencia. Entonces, del ejemplo desarrollado se observó que los temas de la materia relacionados con los números complejos son de suma importancia para poder analizar circuitos eléctricos de corriente alterna con régimen sinusoidal, y también de la importancia de los conceptos del comportamiento de los dispositivos y en general de los circuitos eléctricos para poder así simplificar problemas de circuitos extensos en un circuito equivalente de Thevenin. Gracias a esto se puede determinar la correcta implementación de los circuitos eléctricos según sea lo que se quiera conectar a un circuito, que se mantendrá igual durante mucho tiempo para así evitar que ocurran problemas de sobrecarga, entre otros. Ahora, como conclusión, podemos decir que fue un trabajo realmente interesante de realizar, ya que mezcla temas de materia con aplicaciones en situaciones de la vida real, las cuales pueden ser situaciones a las que podríamos enfrentarnos nosotros como ingenieros en el campo laboral. Y como ingenieros siempre nos interesa ver cuando temas que podrían ser solamente teóricos son aplicados en la solución de problemas reales. Bien, por último, es importante resaltar la importancia de tener la materia de matemáticas avanzadas para ingeniería, ya que, como se ha comentado varias veces en clase y como se puede ver realizando trabajos como este, la gran mayoría de aplicaciones en la ingeniería dependen del conocimiento y del buen uso de los números complejos, por lo que si comprendemos bien la materia será de gran ayuda para nosotros formándonos como ingenieros, pues tenemos una perspectiva más amplia y nos permitirá poder proponer mejores soluciones a problemas que se nos presenten, y no solo proponer las soluciones, sino encontrar nosotros mismos la solución.